Muy buenos días, mi nombre es María Elena Plumas y voy a compartir con ustedes conocimientos sobre la fecundación y el desarrollo embrionario en los animales. Es importante conocer el desarrollo embrionario de los animales para que ustedes puedan entender cómo es que se desarrolla el nuevo ser. Nosotros tenemos dos tipos de fecundación. Pero antes de entender cuáles son los tipos de fecundación, es importante que ustedes sepan qué es la fecundación. Voy a compartir con ustedes qué es la fecundación para que ustedes también puedan visualizar y de esta manera poder tener una mejor comprensión. Cuando nosotros hablamos de fecundación, decimos nosotros que existe una célula gameto, que en este caso es femenino o es masculino, porque proviene de los dos tipos de organismos. Esta fecundación va a dar origen a la célula huevo cigoto. Esta célula huevo cigoto, que en su conformación es diploide, va a permitir que se unan los dos núcleos que son haploides y nos va a dar un organismo con el número de la especie en cuestión. Existe un tipo de fecundación llamada de fecundación cruzada, que es cuando se unen un gameto femenino y uno masculino procedente de individuos diferentes. Ahí pueden observar ustedes la imagen de un óvulo y varios espermatozoides tratando de ingresar. ¿Cuándo es que nosotros tenemos un tipo de fecundación cruzada? Podemos hablar del hermafroditismo. Este hermafroditismo no es otra cosa que aquellos organismos que pueden autofecundarse porque ambos tienen los órganos masculino y femenino. Se encuentran los dos organismos, como el caso de los moluscos, y nosotros podemos observar que ellos tienen pene y vagina y simultáneamente se van a fecundar durante el apareamiento. Y también existen casos en los que se puede producir una autofecundación, como los organismos anélidos, que tienen los dos órganos reproductores masculino y femenino en los diferentes segmentos de su estructura. Ahora bien, tenemos el tipo de fecundación externa. Nosotros muchas veces hemos visitado acuarios, hemos visto documentales y podemos ver que existen muchos organismos. Esos organismos que tienen fecundación externa son aquellos que durante el proceso reproductivo liberan sus óvulos o liberan sus gametos, óvulos, sus gametos espermatozoides, y en la columna de agua se produce ese cruzamiento. Entonces se da la fecundación y los espermatozoides fecundan a los óvulos y se forman los pequeños cigotos. Estos cigotos van a permanecer en la columna de agua, se van a adherir a una vegetación hasta que se dé el proceso de desarrollo embrionario. Cuando el organismo es un invertebrado, es un pez o es un anfibio, esta fecundación es externa y es una sincronización lo que existe, porque durante el cortejo ya existe una estimulación en la que el organismo pues se presenta dispuesto a desovar. Este es el procedimiento para la fecundación externa. Luego tenemos nosotros la fecundación interna. Esta fecundación interna no es otra cosa que cuando los organismos tienen un apareamiento llamado cópula. Existe un organismo masculino, un organismo femenino dotado de genitales masculinos y femeninos, y que va a existir una cópula. La
cópula es, la descripción sencilla es en la que el órgano copulador, en este caso el pene, va a ingresar a la vagina de la hembra y va a depositar en el interior los espermatozoides. De esta forma, no va a existir pérdida de gametos ni desecación por la razón de que está en el interior de la cavidad vaginal. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros podemos tener claro que también existen organismos que no tienen una fecundación interna, no poseen un desove, pero que tienen el espermatozoide en una estructura llamada espermatóforo, que es como un estuche protector, y que la hembra toma ese estuche protector y lo pone sobre su genital, como en el caso de los camarones, otros artrópodos, y de esta forma queda fecundada la hembra. En esta fecundación, que si bien es externa, tiene un grado de alto de probabilidad de que no sea efectiva, a diferencia de la fecundación interna, en la que existe menos gasto de energía, en la que por las condiciones los depredadores no van a eliminar al pequeño nuevo ser, y además es muy alta la tasa de fecundidad, porque se hace internamente. De acuerdo al desarrollo embrionario, nosotros tenemos que entender que los organismos van a sufrir un cambio en el interior del cigoto. Van a darse unas divisiones sucesivas que son la mórula, la gástrula, la brástula, en la que este pequeño cigoto va a sufrir una serie de transformaciones. Ahora, este desarrollo embrionario, de acuerdo a cómo se dé, pues va a tener también una clasificación. Y podemos tener nosotros especies que su desarrollo es ovíparo, su desarrollo es vivíparo o su desarrollo es ovovivíparo. De esa manera van a tener los descendientes. Así también el tamaño de las células. Nosotros ahí podemos observar en esa imagen el desarrollo de diferentes células huevos y diferentes formas de embriones que son la característica de la especie en cuestión. Para nosotros poder entender que según donde tiene lugar el desarrollo de los animales se clasifican en ovíparos, vivíparos y ovovivíparos, vamos a observar las diferentes características. Cuando hablamos nosotros de un organismo ovíparo, nosotros le estamos diciendo que este organismo está produciendo un huevo, y este huevo tiene una cubierta calcárea y también tiene un vitelo nutritivo. Estas sustancias nutren al embrión durante el desarrollo. En el caso de los animales acuáticos, para que se desarrollen y estos mantengan ese tiempo de flotación, pueden tener filamentos que les ayudan a mantenerse en suspensión, o pueden tener una envoltura protectora que hace que sean más resistentes. Los organismos ovíparos tienen la característica especial de poder resistir a ciertas condiciones adversas. Muchos de nosotros habremos escuchado que existen pequeños organismos que depositan sus huevos en estructuras como flores, como plantas, y también tenemos aquellos que desovan en las playas, como el caso de las tortugas, y que de esta manera la temperatura va a hacer posible que ellos puedan eclosionar. Tenemos un sinnúmero de organismos que son ovíparos. ¿Y sabía usted que existe una ciencia que estudia particularmente los huevos que se llama oología? Bien, tenemos los organismos vivíparos. Estos organismos vivíparos no son otra cosa que aquellos que se desarrollan en el interior del vientre de la madre.
¿Qué es lo que sucede? Que existe un útero, una placenta, donde una vez que el cigoto está formado, va a alojarse en esta matriz y va a desarrollarse. En el caso de los organismos mamíferos, en su mayoría todos son vivíparos y adicional, ellos pues alimentan a sus crías de leche materna. También existen como organismos vivíparos ciertos reptiles y algunos peces cartilaginosos. Ahí tenemos una imagen y luego tenemos los organismos ovovivíparos, que son aquellos que desarrollan una especie de huevo en el interior del cuerpo de la hembra y pasado un tiempo del desarrollo, va a romperse y va a salir como un organismo vivo. Pero en algunos casos, como la especie de tiburones, estos organismos van a desarrollarse más pronto, algunos, y van a hacer canibalismo con aquellos que viven en el interior, que todavía no salen del cuerpo de la madre. También tenemos el caso del sapo de Surinam, que el organismo va a tener un desarrollo embrionario sobre el cuerpo del sapo hasta que eclosiona como un organismo vivo y puede realizar su proceso de metamorfosis. Vamos a desarrollar una pequeña actividad en la que ustedes van a identificar qué tipo de fecundación y desarrollo embrionario tiene el organismo de la imagen que les voy a presentar. Ahí tenemos a un cocodrilo. ¿Qué tipo de fecundación tiene? ¿Cuál es su desarrollo embrionario? Perfecto. Fecundación interna, desarrollo ovíparo. Tenemos una cucaracha, fecundación interna, desarrollo ovíparo. Tenemos un lobo, fecundación interna y desarrollo vivíparo. Tenemos un atún, fecundación externa y un desarrollo ovovivíparo. Tenemos el sapo de Surinam, fecundación externa y un desarrollo ovovivíparo. Y finalmente tenemos esta ave que tiene una fecundación interna y un desarrollo ovíparo. Es importante que nosotros tengamos claro siempre cuál es el tipo de reproducción, porque esto nos va a ayudar mucho para nosotros entender que las especies se desarrollan de una forma en la que nosotros podemos conocer mucho más y de esta forma también podemos preservarlas. Si ustedes tienen alguna pregunta que tengan que hacerme, pues la podemos responder mediante los grupos y las plataformas que manejamos. Espero que hayamos todos conocido un poquito más sobre este tipo de fecundación y desarrollo embrionario. Muchísimas gracias.